Hola, hola, alumnas y alumnos, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a iniciar con nuestro proyecto número 12, pertenece al ámbito de participación social. El título de nuestro proyecto es elaborar una historieta para su difusión. Vamos a revisar qué es lo que van a aprender, cuáles son los aprendizajes esperados. Número 1. Reconoce la importancia de recabar información sobre los antecedentes de un problema para resolver. Vas a identificar algunas problemáticas que se están dando en tu comunidad o que se vienen dando, pero sobre todo vas a visualizar cuáles han sido esos antecedentes que han hecho que se acrecente esta problemática. Pero sobre todo vas a tratar de establecer algunas estrategias para determinar cómo se pudiera resolver o si es posible llegar a una solución. Número 2. Emplea las onomatopeyas y aliteraciones para la exaltación de los significados. Vamos a ver cuál es la función que cumplen tanto las onomatopeyas como las aliteraciones en las historietas. 3. Emplea los recursos gráficos y visuales para la construcción de un texto. Cómo a través de viñetas de dibujos puedo yo hacer una denuncia, mostrar una situación de inconformidad, pero sobre todo prevenir una problemática. O como lo decía, dar solución a la misma. Y 4. Elaborar distintos textos para difundir su información. En este caso, nuestro texto que vamos a elaborar es nuestra historieta para difundir esa información que queremos que la gente haga conciencia sobre esa problemática. Bien, su primera actividad que tienen que hacer es resolver estas preguntas que nos van a ayudar a determinar o saber qué tanto saben sobre este tipo de texto, sobre este tipo de medios de comunicación. En este caso estamos hablando de la historieta. Pues la primera pregunta tiene que ver con si has leído alguna vez una historieta y si es sí, pues cuál. Si no, más adelante tendrás la tercera actividad que tiene que ver con familiarizarte y leer algunas historietas. 2. ¿Qué tipo de historias cuentas? O sea, me vas a escribir de manera general o vas a redactar de manera general cuál es la historia que se cuenta, de qué se trata, quiénes son los personajes y dónde se desarrolla, cuál es el contexto donde se desarrolla esta historia, en el campo, en la ciudad, etcétera. Siguiente, ¿por qué o para qué has leído estas historietas? Si fue únicamente por entretenimiento, si te las dejaron en la escuela, si eres fanático, porque yo sé que algunos son fanáticos de los cómics, de las historietas, y lo hacen simplemente porque van llevando una colección, o no sé, pueden tener diferentes motivos. Siguiente, ¿por qué crees que las personas les gusta leer las historietas? Si tienes a un amigo o una amiga que le gusta o que sabes que lee las historietas, le puedes mandar un WhatsApp, Messenger, Facebook, te puedes comunicar por cualquier red social y preguntarle por qué es que le gustan las historietas. Siguiente, ¿qué elementos gráficos hay en una historieta? ¿Cuáles son esos elementos que conoces en las historietas? Y por último, ¿cómo crees que una historieta podría ayudar a resolver un problema de tu comunidad? ¿O es simple diversión, simple entretenimiento? En este proyecto, bueno, aquí el libro nos comenta que entre compañeros harán una historieta para contribuir a la solución de alguna problemática. En este caso, ustedes la tratarán de hacer con los integrantes de su familia, con los que estén cercanos ahí, con los que estén conviviendo en casa. ¿Cuál es otro de los objetivos? Poner en práctica sus habilidades de lenguaje, plantear problemas,
expresar puntos de vista, distinguir el uso del lenguaje más adecuado de acuerdo con la situación, y para mover a la acción a los integrantes de tu comunidad mediante el uso de la comunicación visual y escrita. En este caso, ese aspecto pues lo vamos a dejar a un lado, únicamente nos quedamos con los primeros aspectos. También una de las cosas importantes es la identificación de los problemas, y ya lo mencionaba en los aprendizajes, y sus posibles soluciones. Van a distinguir las características y función de las historietas, así como la planificación de su historieta, y bueno, la difusión es al regreso de este aislamiento. ¿Cuál va a ser tu segunda actividad? 1. Vas a identificar algunos problemas de tu comunidad o de tu escuela, únicamente con que pongas los títulos. Pues tengo el problema de la basura en mi comunidad. O tengo la inseguridad, hay muchos asaltos. O problemas con los vecinos. No sé, los vas a enlistar, únicamente los vas a mencionar de manera general. Número 2. Escoge un problema que tenga una solución y determina acciones que te lleven a la solución. De los que mencionaste, posiblemente algunos no tengan una solución inmediata o no dependa de ti, pero sí hay alguna, por ejemplo, como el de la basura, donde podrías hacer una campaña, o simplemente carteles donde tome conciencia la gente, no sé, ahí tú la vas a determinar. Y 3, explica en un texto argumentativo cómo afecta esta situación a ti y a tu comunidad, por qué es importante solucionarlo, si alguna vez alguna autoridad ha intentado solucionarlo, y qué pasaría si no se atiende la problemática, cuáles serían las posibles consecuencias que consideras tú. Recuerden que en su texto argumentativo no es contestar estas preguntas, es simplemente estas preguntas te sirven para que desarrolles tu texto argumentativo. Esta es tu segunda actividad. Y ahora vamos a ver qué es una historieta. La historieta, también llamada cómics, consiste en la narración de una historia a través de una sucesión de ilustraciones que se complementan con un texto escrito. Aquí hay una combinación de diferentes elementos que más adelante los vamos a ver. ¿Qué elementos? ¿Cuál es su función? Y básicamente aquí es una narración de una historia. Pero aquí lo más padre es que va a ser a través de dibujos. ¿Cuáles son las características de la historieta? Número 1. Es un medio de comunicación masiva. ¿Por qué es un medio de comunicación masiva? Así como la radio, la televisión, el internet, porque tu historieta la puedes difundir y en determinado momento la pueden estar leyendo miles, hasta millones de personas. Si es que se publica, por ejemplo, en un periódico, en una revista. Siguiente característica, 2. Hay un personaje central alrededor del cual gira la historia, así como el cuento, la novela, los protagonistas. Ese es el personaje central, quien quizá te va a plantear la problemática y te va a dar las posibles soluciones. 3. Es de carácter narrativo, considerando que tiene la presencia de un narrador. Aquí viene la combinación de las imágenes, los dibujos, pero hay alguien que te va ubicando en tiempo, espacio y va poniendo esa secuencia de las imágenes. 4. Trata temas diversos, por lo que se puede considerar informativa, educativa y sobre todo de entretenimiento. Imagínense qué padre, informar, educar a través del entretenimiento, porque tenemos pues tanto tiempo en casa. 5. Está dirigida a todo el público en general, desde niños, adolescentes, adultos, hasta sus abuelitos. 6. Puede ser utilizada para hacer conciencia a la gente sobre una problemática social. Básicamente este es uno de los puntos importantes, hacer conciencia sobre esta problemática.
qué puede pasar o cómo se puede agravar esta situación si no hacemos algo para dar solución. Bien, estas son algunas de las características de la historieta. Por el otro lado tenemos ahora los elementos, los que ya conforman la historieta. Número 1, viñeta o pictograma. ¿Qué es una viñeta? La viñeta es cada una de las imágenes que componen a mi historieta. Puedo yo mandar un mensaje en 4 viñetas, en 8, en 10, ya depende de la creatividad de cada uno de ustedes. No hay un número de viñetas o un número límite de viñetas, ya depende de tu habilidad. Por eso decía ahí, pondrás en práctica tus habilidades. Número 2, textos de apoyo. Los textos de apoyo tienen que ver básicamente con lo que dice el narrador, y esto va encerrado en cuadros o rectángulos. Es la secuencia que te va dando el narrador, y después, y llegó, etc. Número 3, bocadillo o globo. Ya hasta me dio hambre. Bueno, a pesar de que ya cené, ya comí, ya me dio hambre, porque dice aquí bocadillo o globo y no tiene que ver con la comida. ¿Qué es el bocadillo o globo? Nos sirven, o su función es para establecer los diálogos de los personajes. Y tenemos que el bocadillo o globo tiene dos aspectos, que es el globo que encierra esa conversación, esa intervención de cada uno de los personajes, y la delta está indicando a quién le toca el turno o quién es el que está diciendo, en este caso, ese diálogo. Tenemos 4 tipos de bocadillos o globos. El primero es el de pensamiento, que va encerrado completamente como si fuera una nube, y de mayor a menor, ya sea en círculos, de mayor el más grande al más pequeño, es como se representan los pensamientos. En voz baja tiene que ver con el bocadillo, pero va punteado, hablando de manera, como decimos algunos, quedito. Voz fuerte se representa con picos, como si fuera algo estrellado, y la voz normal, que tiene que ver con el bocadillo. Nuestro cuarto elemento es la mímica. Esto hoy en redes sociales, en WhatsApp, lo pueden ver ustedes con las caritas, ¿cómo se llaman? Emojis. Me corrigen por ahí en la próxima reunión que tengamos por Zoom. Y bueno, ¿cuál es su función? De alguna manera, conocer su actitud, el estado de ánimo de los personajes. 5. Las figuras cinéticas. ¿Cuál es la función de las figuras cinéticas? Aquí tenemos un ejemplo. Yo aquí puedo interpretar que es otoño y se están cayendo las hojas de los árboles. Pero puedo tomar también esas nubes y en lugar de las hojas ponerle gotas que van cayendo, entonces me están diciendo que está lloviendo, se aproxima. 6. Las onomatopeyas. ¿Qué son las onomatopeyas? Son palabras que nos ayudan, o más bien representación de ruidos a través de palabras. Y ahí tenemos algunos ejemplos como boom, grrr, boom, oh, así para dormir. Hoy también esos algunos los vemos en WhatsApp, en Messenger, para no escribir que ya tengo sueño, ya me voy a dormir. Y 7 tiene que ver con el montaje, el número de viñetas que componen mi historieta. Aquí, por ejemplo, tenemos 6 viñetas en total que van a conformar mi historieta. Con estos elementos, después vamos a analizar algunas historietas, o van a tener que analizar sus historietas, y su tercera actividad es leer algunas historietas.